Soy Gloria Fuerte. Gloria Fuerte nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que casi muere por mí. A los 3 años yo sabía leer. A los 6 ya sabía mis labores. Yo era alta y delgada. Yo era buena y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta nací. Aprendí a regatear en las tiendas, a ir a los campos por zanahoria. Por entonces empecé con mis sabores. No digo nombres. Eso me sirvió para llevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajaba como si fuera tonta. Pero Dios y el botones saben que yo no lo soy. Escribo por las noches. Voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios y escribo en una revista para niños. Y quiero comprarme una flor natural de esas que algunas veces me regalan a mi madre. La leche con el pemán. La leche con el pemán. Sí, soy Gloria Fuerte. Nací en Madrid en 1917. Este poema lo escribí en 1950. Pertenezco a la generación de los 50, también llamada de los niños de la guerra. Escribo para niños para comer. Escribo para mayores para vivir. Escribo porque no puedo evitarlo. Y escribo testamentos por si me pasa algo. Os voy a recitar un poema que escribí para niños y se titula ¿Cómo se dibuja un gato? Vais a pasar un buen rato mientras dibujáis un gato. Para dibujar un gato se dibuja un garabato. Un garabato ya es un gato, pero le faltan las cejas, oblicuos y las orejas. Las orejas son 2 triángulos sin pico y ahora lo fijo. El bigote es importante. Un gato sin bigote es como una trompa sin elefante. Un gato sin bigote es como una jirafa sin cogote. Los ojitos orientales hacia arriba, las pupilas verticales, las uñas descomunales. Y hay que repasar el rabo. Un rabo rabín muy tieso, porque el gato es muy travieso. Y aquí tenéis gato fino, el simpático felino, que es 2 veces animal, porque es un gato y araña. ¡Qué chiste sensacional! En los años 60 di clases de literatura en los Estados Unidos. Enseño poesía y pacifismo. La clase de hoy se titula Las sin sombrero. Mujeres de la famosa generación del 27. Ellas, artistas e intelectuales, se dedicaron a la pintura, la escultura, la poesía, la ilustración y el pensamiento, reflejando en sus obras los nuevos conceptos de modernidad con una actitud rompedora y abierta. De ideas liberales, contaron con el apoyo de sus padres de nivel socioeconómico y cultural alto, y apostaron por una educación igualitaria y progresiva de antes de la guerra. No como mi familia. Mi familia era muy pobre, muy humilde, y mi madre me regañaba cuando me veía escribir. Hoy, estas mujeres, que al contrario que sus compañeros,
a los que todos conocéis, Dalí, Lorca, Buñuel, Cernuda, Albertis. Estas mujeres fueron olvidadas y apartadas. Hoy vamos a escucharlas para que nos cuenten quiénes eran y así que todas las conozcáis. Adelante, que empiece la primera. Un momento, por favor. Antes vamos a escuchar a nuestro querido Miguel de Molina, cantador de flamenco, cantador de coplas, diseñador, coreógrafo, bailaor, un gran artista. Este señor llevó su voz a aquellos que más lo necesitaban en la guerra civil y tuvo que exiliarse a punta de pistola tras ser perseguido y torturado por ser homosexual y republicano. Adelante. Maruca, Maruja Marín. Nací en 1902 en Viveiro, provincia de Lugo. Me considero más celta que gallego y os voy a contar por qué nos llaman la sin sombrero. Un buen día, paseando por la Puerta del Sol de Madrid, junto a mis compañeros Margarita Manso, Federico García Lorca y Salvador Dalí, decidimos quitarnos el sombrero para descongestionar las ideas. ¿Cuál fue la sorpresa? La respuesta del transeúnte. Empezaron a insultarnos e incluso a tirarnos piedras. Tuvimos que refugiarnos en el subterráneo del metro. Era en tiempos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El sombrero es ese corsé intelectual que nos relegaba a ser esposas y madres. Soy pintora y también trabajo en publicaciones con carácter literario. Soy libre, emancipada y un tanto excéntrica. Mis cuadros, cubistas y surrealistas, están colgados en los mejores museos del mundo. Estoy muy orgullosa de ellos. Soy artista, reflexiva y perfeccionista, combatiente y renovadora de las ideas cosmopolitas y europeas. Destaqué en un mundo de hombres. Pues fui la primera mujer que aprobó el ingreso en la Academia de la Academia de Bellas Artes de Madrid. Tuve relaciones con Buñuel, Rafael Alberti y algunas más. Pero rechacé la idea de unirme a ninguno de ellos. Quería preservar
mi autonomía por encima de todo. Y no quería ser una mera extensión de la vida y de la obra de algunos de mis compañeros. Pues muy bien que hiciste. Mírame a mí. Mucho Alberti y a mí que me asusta. ¿Quién eres? Perdón, soy María Teresa León. Luego contaré mi historia. Bueno, os voy a contar algo de mi obra. Mi estilo pasó dos épocas muy diferentes. Una colorista, muy alegre, optimista, cosmopolita, a finales de los años 20. Y la otra, más apagada, que y la otra más apagada en los años 30, a partir de los años 30, que dio lugar a un surrealismo sombrío. Mi obra representa a una mujer, las manos de una mujer en crecimiento, las cuales brotan 3 espigas en los dedos de la mano derecha, sembrada previamente en la palma de la izquierda. Y que podría simbolizar un tributo a la revolución proletaria. La mujer y el trigo hacen una unión particular para expresar los cambios sociales que implantó la Segunda República. La guerra estalló tras un golpe de Estado en contra del gobierno de la República. Legítimo. Defensora de la República, tuve que exiliarme y estuve más de 40 años en Argentina, viajando y exponiendo en muchos otros países todos mis cuadros. Os voy a presentar a Estrella Morente, cantando El día que nací yo, hija del genial Enrique Morente, magnífico cantador flamenco y renovador del flamenco. Soy Rosa Chacer. Nací en Valladolid en 1898 y escribí novelas, narraciones breves, poesía, ensayo y memoria. Mi abuelo fue, mi bisabuelo fue nada más y nada menos
disfruté desde mi cuna de un alto nivel cultural y académico. Cuando estalló la guerra, permanecí en Madrid apoyando al gobierno de la República. Mi marido, Timoteo Pérez Rubio, fue el encargado de evacuar todos los cuadros del Museo del Prado. Al final, tuvimos que exiliarnos. No sé cómo acabará esto, pero en el peor de los casos, la destrucción cotidiana nos está dejando irreconocibles. Maldita guerra. Maldita guerra. Maldito exilio. Maldito exilio. Cuando regresé del exilio, fui galardonada con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de las Letras en 1987. Ahora os voy a leer uno de mis poemas. Ausencia se llama. 40 metros cúbicos de soledad, el cuarto. El abrigo de la percha, ahorcado. El sombrero en la mesa como un cráneo. Los zapatos, uno delante del otro, echando el paso. Y una escarpia negra posada en el blanco. Y ahora os voy a leer un fragmento de mi novela Barrio de Maravilla, que no porque la haya escrito yo, pero es una descripción de una granizada que es una preciosidad. ¡Qué olor maravilloso viene! Y esto es, claro, como que no es agua, es granizo. Fíjate cómo se amontona en las cunetas. Da ganas de cogerlos a puñados. Caen, se estrellan en las losas o rebotan como si fueran elásticos. Describen curvas, breves parábolas blancas que se desatan en el suelo, mojado como collares. Saltan con el ímpetu de su abundancia, como si se volcase una cornucopia inagotable, y llueven perlas. Y ahora vamos a escuchar a la más grande, a Rocío Jurado, que nació en la posguerra, en el año 1943, y que supo revolucionar la canción española. Y solo hay que escuchar su voz para admirarla. Buenas tardes. Soy Remedios Párez. Nací el 16 de diciembre de 1908 en Anglés, un pueblecito de Girona. Soy pintora surrealista, escritora y artista gráfica. Anglés no solo fue mi lugar de origen, sino la materia prima y aporte de la sustancia enigmática que recorrerá toda mi producción artística. Mi padre, que era ingeniero hidráulico, me influyó muchísimo con sus enseñanzas de dibujo técnico. También me influyeron las teorías de Freud acerca del inconsciente. Mi obra evoca un mundo surgido de mi imaginación, donde se mezcla lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico.
En los años 30 llegué a mi consagración y alcancé el éxito artístico y económico. Hoy en día, gran parte de mi obra está en manos de colecciones particulares y son motivo de inspiración para muchos artistas. Incluso una de mis obras aparece en un videoclip de Madonna. Yo también me exilié, primero a París y luego a México, donde permaneceré hasta el final de mis días. Me gusta la libertad y por eso me gustan los gatos. Me gusta pintar sobre temas místicos y a los gatos se les ha relacionado siempre con cosas mágicas durante siglos, por acompañar a las brujas y por otras actividades sobrenaturales. Ahora les voy a explicar lo que mi cuadro Simpatía representa. No sé si se ve bien. El gato de esta señora salta sobre la mesa produciendo los desórdenes que es propio tolerar si a alguien le gustan tanto los gatos como nos pasa a nosotros. Al acariciarlo, brotan tantas chispas que forman todo este artilugio eléctrico muy complicado. Las chispas y electricidad saltan a la cabeza de la señora y son aprovechadas rápidamente para hacerse una ondulación permanente. Y ahora vamos. No nos podemos olvidar de Antonia Merced, la argentina, nacida en Buenos Aires en 1890, bailarina, coreógrafa y virtuosa en el uso de las castañuelas. Trabajó con Falla, Granado, Alberti, Lorca y que murió de un fallo cardíaco el mismo 18 de julio del 36, tras recibir la noticia del estallido de la guerra. Soy María Teresa León. Nací en Logroño en 1903. Los que me conocían hablan de mi gran personalidad y de mi rebeldía, de mi gran conciencia social, individual y colectiva. Mi tía fue María Gorín. Menéndez Vidal fue mi tío. Fue la segunda mujer en estudiar filosofía y letras. Defensora de los derechos de la mujer. Se convirtió en mi referente. Mi segundo marido fue Rafael Alberti, con el que viajé gracias a una beca de estudio que me concedieron a mí, para estudiar el teatro, para estudiar por todos los países, por muchos países de Europa, incluida la Unión Soviética. Escribí cuentos, novelas, biografías, ensayos, guiones para radio y cine e innumerables artículos. Trabajé entre bastidores para no romper la estabilidad
de mi matrimonio. Pertenecí a la Alianza de Intelectuales Antifascistas y ya en la guerra participé de la guerrilla del teatro, teniendo gran actuación en las filas republicanas durante la Guerra Civil. Me nombraron consejera de la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Nacional, junto a unos compañeros y amigos, para poner a salvo las obras del Museo del Prado. Tuvimos que marcharnos al exilio. París, Buenos Aires, Roma. Y pasaron casi 40 años hasta que volvimos. Desembarcamos nosotros en el puerto de Buenos Aires, muy cargados de penas. ¿Qué haríamos solos y sin patria? Nuestra patria iba a ser desde ese momento en adelante nuestros amigos. Dicen que mi libro más importante, escrito en 1970, es Memoria de la Melancolía. En él digo que para mí vivir no es tan importante como recordar. Es mi autobiografía, es el sueño truncado de la República y un manual de resistencia. Nosotros, los desterrados de España, tenemos los ojos puestos en los sueños. ¿Qué pensarán los que quedaron por allá o los que nacieron después de los que somos los desterrados de España? Nosotros seremos ellos, lo que ellos serán cuando se restablezca la verdad de la libertad. Se asombrarán de que lleguemos, de que nos regresemos, con nuestras ideas altas como palmas, en los domingos de los ramos alegres. Nosotros, los del paraíso perdido. Os voy a leer un fragmento de mi libro de Memoria de la Melancolía. Estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? ¿No comprendéis? Nosotros somos aquellos que miraron pensamientos, uno por uno, durante 30 años. Durante 30 años suspiramos por nuestro paraíso perdido, un paraíso nuestro, único, especial, un paraíso de casas rotas y techos desplomados, un paraíso de calles desiertas, de muertos sin enterrar y campos abrasados. Podéis quedar con todo lo que pusisteis encima. Nosotros somos los desterrados de España. Dejadnos la ruina. Debemos comenzar desde la ruina. Llegaremos. Escucharemos ahora a Juanito Valderrama, nacido en el pueblo de Jaén en 1916, que se alistó a un batallón de la CNT y en vez de combatir actuó en la retaguardia para las tropas republicanas. Nos va a cantar su famosa canción El emigrante, que escribió en 1949, tras una actuación ante exiliados extranjeros españoles en Tánger. Soy pintora y artista gráfica. Me inicié en el surrealismo y el expresionismo y evolucioné hacia el expresionismo. Yo no me considero una pintora surrealista, sino de la imaginación. Mi obra más famosa es Un mundo, de 1929. Este cuadro, de gran formato, lo pinté a los 18 años y representa un extraño planeta surrealista, que hoy permanece expuesto en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Yo había escuchado que el hombre llegaría al planeta Marte y eso me impresionó. Lo pinté para que lo enviaran allá y los
suaves violetas. Abrazaban amorosas a la pálida. Hemos representado sobre la tela un mundo que huye de la forma esférica hacia lo público, rodeado por diferentes figuras femeninas, marchando en una extraña procesión. El fuego que algunas de ellas toman prestado del sol sirve para iluminar las estrellas, componiéndose así una metáfora sobre la sexualidad de los ángeles. Hoy me he puesto en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y son como marcianos, con un armazón de alambre, sin pelos y sin orejas. Cuando estalló la guerra, mi marido y yo marchamos a Francia, que también pintor gran sala. Él se exilió a París y yo tuve que marchar a casa de mis padres, ya que estaba embarazada y esperaba a mi primer y único hijo, que también sería pintor. Ahora vamos a escuchar a la argentinita. Nacido en Buenos Aires en 1898. Participó en la generación del 27 conjugando el flamenco, el tango, la bulería, los boleros. Su amigo Federico García Lorca la acompaña al piano. Soy María Zambrana. Nací en Vélez, Málaga, en 1904. A mí, como al resto de mis compañeras, nos tocó vivir un momento muy convulso de la historia de nuestro país y de Europa. Estudié Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, siendo mi profesor y mentor Ortega y Gasset. Me codé con toda la intelectualidad del momento, con Dalí, Alberti, Miguel Hernández, y formé parte del grupo de mujeres maravillosas, escritoras, pintoras, poetas, filósofas, que formamos la generación del 27. Cuando en abril de 1931 se proclamó la Segunda República, el pueblo entero se echó a la calle y yo escribí: hoy hemos visto la cara del pueblo, cara de alegría y de gloria, que no conocíamos los españoles, porque nunca habíamos estado tan contentos y muy pocas veces juntos. Para mí, la República no es un sistema político más, es la posibilidad de conseguir libertad, justicia, igualdad para todos. Es conseguir una sociedad mucho más justa e igualitaria, utilizando como método la enseñanza y la cultura. Por eso, me escribí a las misiones pedagógicas, que era un proyecto que tenía la República para llevar precisamente la enseñanza y la educación y la cultura a los sectores más vulnerables y a los pueblos más recónditos, es decir, a obreros en las fábricas, a campesinos en el campo, a los niños que entonces trabajaban, a las mujeres, que era un grupo bastante desfavorecido, por cierto, con ese objetivo precisamente. Al igual que mis compañeras, defendí las ideas feministas, porque entiendo
que una mujer no tiene por qué estar supeditada a un hombre, sino que debe ser libre para tomar su propio destino. Pues todos nuestros sueños, el de todas ellas y el de tanta gente, quedó truncado cuando el general Franco dio el golpe de Estado y se produjo la guerra civil. Tuve que exiliarme con el resto de mis compañeros y tantas otros. Más de 40 años y escribí. De destierro en destierro, el exiliado va paso a paso muriendo, desenraizándose, desposeyéndose. Pero el silencio impuesto por el régimen franquista a mí no me cayó, y desde el exilio recordar se convirtió en una necesidad, porque los pueblos que conservan su historia en la memoria son más capaces de comprender lo que ocurre en el presente y sobre todo más capaces de evitar volver a cometer los mismos errores en el futuro. Mis obras fueron reconocidos por todo el mundo menos por mi país, al que por fin, después de más de 40 años, siendo ya una anciana enferma y decrépita, pude volver y se me concedió el premio Príncipe de Asturias y fui la primera mujer en recibir el premio Cervantes. Escribí muchísimas obras porque soy una escritora compulsiva y todas ellas impregnadas de la razón poética que es mi legado. Para mí, la razón por sí sola no puede dar respuesta a todas las inquietudes, a todas las preguntas que tiene el ser humano, sino que la razón debe estar complementada por las emociones, por lo que nos hace más humanos. Y solo así podrás dar una respuesta más completa, más holística a esas inquietudes del ser humano. En una de mis obras, titulada Pensamiento y Poesía en la España, en la vida española, escribí sobre los exiliados al pasar por los Pirineos hacia Francia. Y dice así: por los altos del Pirineo, como sangre mandada en empujones por un corazón aterrado, la multitud llega interminable. Tiene color de tierra, color de monte derrotado, de encina rota a hachazos. Es el mismo suelo que, arrancado de sus cimientos, echa a andar. Es la materia de España, su fondo, su sustancia, la que llega, la que avanza, la que va. En esta terrible mañana, vacía de Dios, por la larga carretera hacia el exilio. Bueno, y ahora que nos conocéis a todas, chicas, ha llegado el momento. Quitémonos los sombreros.